Bien, como hemos dicho antes, podría estar en Brasil, aunque realmente estoy aquí en la UCA. Primero, en vista del final de la conversación que hemos tenido, me gustaría enmarcar el plan de acción tutorial en este plan que estoy elaborando virtualmente. Porque virtualmente en el sentido de que no es de aplicación en ningún centro concreto, puesto que lo primero que hay que hacer para elaborar un plan de acción tutorial es saber cuáles son las necesidades que se tienen en el sitio concreto. Este sería un plan de acción tutorial virtual del que podríamos sacar ideas para otros. Aparte de una introducción que se hace siempre, en la que se suele poner la normativa legal en la que nos basamos, las finalidades del plan de acción tutorial son, como sabéis, fundamentalmente hacer un seguimiento y ayudar al alumno a adaptarse al centro, a su grupo clase, hacerle un seguimiento en su proceso de aprendizaje y procurar también una formación activa, una formación que sirva para la vida, etcétera. Entonces, los objetivos generales, bueno, un inciso. Estamos siguiendo el esquema que nos ha ofrecido la propia Consejería de Educación en su libro, que lo podéis ver en mi página esta también de Calameo, que creo que os la dije en cierta ocasión. La podéis ver en el blog. Si entramos en el blog, lo vemos aquí en la parte de la izquierda. En la estantería veremos que aquí hay una guía para elaborar el POAT. En esta guía, la consejería nos da unas pautas que son bastante interesantes para continuar. Y es la que yo estoy siguiendo. Dentro de los objetivos generales, nos tenemos que fijar en desarrollo personal y social, atención a la diversidad y orientación académica. Luego, esto se basa también y se ayuda con una colaboración con las familias y, por supuesto, con una convivencia y con un apoyo a la transición entre etapas. Estos objetivos generales se van a conseguir mediante unos contenidos que, como he dicho antes, son estos tres ámbitos y con unas actividades. Vamos a irnos directamente ya a las actividades, pero antes de llegar aquí, y mientras se van cargando, tendría que decir, tal como dice también la presentación que tuvisteis en su día en la elaboración del plan, que una de las principales misiones de la tutoría precisamente es coordinar las enseñanzas que van a recibir los alumnos, aparte de otras, y llevar a cabo este plan de acción tutorial. Aquí he puesto distintos enlaces porque ya sabéis que yo me gusta utilizar mucho YouTube porque tiene mucho material didáctico aprovechable y directamente aprovechable. En la primera actividad que vamos a ver hoy vamos a empezar por los más pequeños, por infantil. Pues aquí hay actividades de higiene personal, hábitos de higiene, un amigo importante de las clases que son los piojos, alimentación saludable y, sobre todo, una parte muy importante, que son la educación emocional. Es aquí donde nos vamos a ir a ver la primera de las actividades. Para eso vamos a abrirla y vamos a empezar a ver cómo se ha hecho esta programación. Una programación de una actividad recoge una especie de carátula al principio donde está recogido, pues que esto está dirigido a la etapa de infantil, segundo ciclo, va a estar dentro del ámbito de desarrollo personal y social, se va a hacer durante el mes de septiembre y por lo tanto es la acogida lo que hacemos en el mes de septiembre. En la primera actividad los destinatarios son los niños de primero de infantil, o sea, los de 3 años, y la hacen los tutores o tutoras.
Tenemos que establecer en primer lugar los objetivos. Estos objetivos los hemos seleccionado precisamente del plan de acción tutorial. Si nos fijamos, como hemos dicho que estamos en el ámbito de desarrollo personal y social, pues veremos que hemos marcado 3 objetivos. Por un lado, favorecer la adaptación del alumnado al contexto y la integración en el grupo. Por otro lado, tomar conciencia de los sentimientos y las emociones, enseñarle lo que es, lo que está sintiendo y cómo se llama, para poder desarrollar habilidades de control y autorregulación. Y también potenciar el desarrollo de ámbitos básicos. Antes de continuar, nos vamos a ir a verlo en este POAT que nosotros hemos elaborado. Si nos vamos un poquito más atrás, veremos que esas actividades, vamos a volver al índice, vamos a ver el objetivo de desarrollo personal. Estos son los objetivos de desarrollo personal. Nosotros, ¿cuáles son los que estamos elaborando? Pues estamos elaborando el primero, por ejemplo. Estamos desarrollando el primero, favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar. Y también integración en el grupo. También, aparte de eso, estamos tocando el objetivo 3, tomar conciencia de los propios sentimientos. Bien, en realidad, una actividad toca prácticamente todos los objetivos. Unos más directamente y otros menos. También estamos contribuyendo a la socialización del alumnado, en fin, etcétera. Vamos a seguir con la ficha. Estos objetivos, a su vez, se tienen que traducir en que esto tiene unos contenidos. Este objetivo yo pretendo llegar aquí, pero ¿cómo? Pues yo pretendo enseñarle las emociones básicas. Emociones básicas hay muchas, pero vamos a coger 3 porque estos niños son de 3 años. Vamos a empezar por estas 3. La alegría, la tristeza y el enfado. Y también vamos a ir enseñándole normas de convivencia que estén relacionadas con ella. Por ejemplo, saludar al entrar y salir de clase. O despedirse, mejor dicho. Al salir de clase sería despedirse. Y también lo de respetar el turno de palabra. Bueno, esta actividad la organizamos a lo largo de 3 días durante un mes. Pero estos 3 días, fijaros que tienen un ciclo que es presentar las emociones, mostrar las caritas, ahora veremos lo que son las caritas, y de normas de convivencia saludar al entrar y salir. El segundo día, ¿qué vamos a hacer? Imitar esas caritas, observar las caras de los demás y ver las normas de convivencia. Y el tercer día, le vamos a explicar cómo las emociones están presentes en todas partes, hacemos una evaluación inicial, es decir, pasamos a un registro de observación lo que llevan aprendido de esta actividad y repasamos las normas de convivencia. Ahora entramos en la metodología, o sea, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues esta actividad dará comienzo a la asamblea diaria. Supongo que todos saben lo que es la asamblea diaria en infantil. De todas formas, ahora en uno de los vídeos que vamos a ver que los niños están en una asamblea, precisamente. Y esta actividad nos va a consumir 10 minutos, que en un grupo de 3 años es bastante tiempo. Del tiempo total que dura una asamblea, que sería unos 30 minutos. ¿Qué hacemos el primer día? Pues primero le presentamos las emociones, alegría, tristeza y fallo. ¿Y cómo se las presentamos? Pues ya depende. ¿Que somos muy pobres, muy pobres, muy pobres? Pues un folio fotocopiado con una carita. ¿Que tenemos un poquito más de pasta? Pues entonces le ponemos un vídeo. Tenemos una pizarra digital, pues le ponemos, por ejemplo, un vídeo. También tenemos a mano una canción de fondo. Esto es importante porque las canciones a los niños de 3 años les encantan. Bueno, y a otra gente de otras edades, pero vamos. Y hasta tal punto que oír una canción y pararse y fijarse su atención en ese sitio es todo uno. Por lo tanto, esto es una especie de timbre para llamar la atención cuando se dispersan, que es muy habitual. ¿Qué canciones podemos ponerle? Hombre, pues hay unas canciones que son muy, muy concretas. Voy a poner un trocito, por ejemplo, de La Mané, que supongo que todos la conocéis. Que, como es lógico, como dije antes, está en YouTube.
Si fijáis aquí en la derecha, aquí veis una cantidad enorme de canciones del grupo Encanto. Tenemos que saltarnos el anuncio, evidentemente, y aquí tendríamos la canción. No hace falta tampoco que nos supemos toda la canción, continuamos. Pero vamos a seguir, perdón, con la ficha de infantil. Y vamos ya directamente al segundo. Perdón, que me he equivocado. Esta no es la fichera, esta es la de infantil. Aquí hay otras canciones que se sugieren, como por ejemplo Trompita o Seis Patitos, supongo que las conocéis. En una segunda fase le mostramos las caritas. ¿Cómo le vamos a mostrar las caritas? Pues hemos dicho que si tenemos más dinerillo, dime. Dime. Sí, sí, dime. Ah, espera, sí, vale. Sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, vale. Hasta ahora. Bueno, ha habido un fallo. En realidad yo tenía que haber hecho una operación que era, al mover aquí, compartir la pantalla. Pantalla completa y darle a empezar a compartir mi pantalla. En este momento es cuando yo sí ya puedo compartir los documentos. Vamos a abrir de todas maneras el documento primero que hemos estado hablando. Estaba poniendo esta ficha de acción tutorial, que ahora ya sí supongo que la estáis viendo. Bueno, hace falta que repita. La primera parte sería una especie de carátula donde se resume lo que hay. Aquí estamos los objetivos que hemos hablado y los contenidos que hemos dicho, la temporalización establecida, y estábamos diciendo que la metodología de esta actividad comenzará siempre con la asamblea diaria. Empezamos la presentación de las emociones. Ahora, en vez de poner esta canción, vamos a poner la siguiente, que sería Trompita, para que la veamos. Estas canciones, como os digo, les llaman muchísimo la atención. Bueno, seguimos con la presentación. A continuación, las caritas, habíamos dicho que eran estas tres. Si podemos, la presentamos como en plan digital, y si no, pues fotocopia y en un folio. Siempre sería bueno que cada niño tuviera un juego
de caritas. ¿Por qué? Puesto que es la principal forma de conseguir que un niño la coja, nos la muestre y se la muestre a la clase al llegar, por ejemplo, para decirnos con qué estado de ánimo se presenta en la clase. Aquí tendríamos al alegre y triste y la última sería la de enfadado. Hay muchas más. Si nos da tiempo, veremos más sitios donde podamos conseguirla. Bueno, en convivencia, que sería la segunda parte. La primera era las tres emociones y la segunda parte sería enseñar la convivencia. ¿Qué vamos a presentar? Los saludos. Bueno, pues podemos empezar en plan pobre explicándole al entrar que se dice buenos días a todos y lo decimos y punto. Y a continuación pues vamos haciendo que un niño salga al pasillo y entre para adentro y salude buenos días. Esto es una manera de que la gente también fogue. Es decir, los niños les encanta gritar y tener una ocasión para hacerlo. Esta ocasión, por ejemplo, perfectamente nos la presenta lo de contestar a los buenos días. También podemos enseñarle con canciones, que como os he dicho es una manera importantísima de llegar a captar su atención. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en YouTube un vídeo que además de presentarnos la canción de buenos días nos va a dar ocasión para que veamos, por ejemplo, que están celebrando una asamblea, están todos importante cuando se hace que participen, se hace todos los alumnos participan, no se deja a nadie detrás. Y finalmente, cuando lo hacemos bien, se aplaude. Dos cosas a recordar. Seguimos para terminar con la programación. Bueno, ya hemos presentado estas cosas. En el segundo día vamos a explotarlas. Por ejemplo, las emociones, pues vamos a imitar las caritas. Llega un niño, coge una carita y ha cogido ¿cuál? Pues la de que estoy enfadado. Pues a continuación, los demás, miramos la carita y le preguntamos, ¿este está enfadado? Los que están enfadados, ponerse en este lado. Los que están contentos, alegres, que pongan en este lado. Los que están tristes, se pongan en este lado. Y aquí empezamos a hacer una relación directa entre la carita y el sentimiento. Y luego, un paso más adelante, es en moldear las caras. Es decir, ajustamos la expresión a la emoción y puede ocurrir que aquí, pues bueno, cada uno salga por la vía de tarifa, pero se trata de decir, pon carita de alegre, pon carita de triste. Y entonces el niño se supone que tiene que hacer. En convivencia, pues le explicamos, en esta segunda clase le vamos a explicar la importancia de lo de respetar el turno de palabras. Esto es importantísimo. Y para eso primero provocamos que se forma, lógicamente, el guirigay padre. Al principio todos quieren hablar a la vez, nosotros los dejamos para que ellos se den cuenta de que eso es imposible entenderse.
Y a continuación, pues le decimos, bueno, pues vamos a poner unas reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Pues tienes que levantar la mano, esperar que yo te dé permiso para hablar, pensar mientras tanto lo que vas a decir y además que lo que tú digas sea cosa de lo que estemos hablando y no salgas por los cerros de Úbeda. Y el tercer día, pues ya viene la hora de repasar, mostrar que las emociones están presentes en todas partes. ¿Qué recursos vamos a necesitar? En plan pobre, pues juego de 3 fotocopias. Las letras de las canciones y cantamos a viva voz, que es muy sano. Que tenemos más dinerillo, que tenemos más equipamiento, pues podemos llegar a tener pues una pizarra digital y aquí tenemos algunas canciones. También teníamos, por ejemplo, Adiós mis amigos. Vamos a ir avanzando y no me quiero entretener ya mucho porque vamos un poquito mal de tiempo. Terminamos con la evaluación. ¿Qué evaluamos? Pues evaluamos que un niño sea capaz de ejemplificar un tipo de saludo o una situación o un sentimiento. Y el resto de los compañeros nos va a decir si lo está haciendo bien o mal. Y el tercer día, como estamos repasando, pues lo que hacemos es cumplimentar una hoja de registro. Esta evaluación lo que pretende valorar es la discriminación que los alumnos tienen sobre las emociones desde 2 aspectos. Desde vídeo representativo de una imagen facial y otra evaluación del conocimiento de situaciones emocionales. Vamos a pasar ahora a ver otra actividad, esta vez dirigida al alumnado del primer ciclo. La carátula, como hemos visto antes, es similar, nos dice que va dirigido al primer ciclo de primaria, se va a hacer en septiembre, también del mismo ámbito, y también es una actividad de acogida porque en primero nos podemos encontrar que es un centro solo de primaria y entonces nos encontramos alumnos que acaban de llegar al centro. Los destinatarios son alumnados de primero y los responsables son los tutores. ¿Cuáles son los objetivos? Para no distraernos mucho, he seleccionado prácticamente los mismos. ¿Por qué? Pues porque en realidad aquí de lo que hacemos siempre volvemos una y otra vez a lo mismo. Lo que pasa es que cada vez son cíclicos y hacemos cada vez una cosa más elaborada, una cosa más complicada, pero siempre sobre la misma base. Favorecer la adaptación y la integración, contribuir a que se sepan socializar y adquirir habilidades sociales. En este caso, por ejemplo, hemos elegido la de pedir disculpas y reclamar daños. Normas de convivencia relacionadas con ellas, pues respetar los derechos de los demás y, lógicamente, aceptar las correcciones. ¿Esta actividad cuándo se realiza? Pues se realiza cuando se produzca una situación propicia. Que no, pues entonces se programa y se provoca esa situación propicia. No se establece una duración concreta porque, claro, depende también de qué situación y del tiempo que tengamos. Fundamentalmente, este esquema sigue un primer día en la que se presenta la situación, se observan las consecuencias y se buscan soluciones, se da que el alumnado piense y durante la semana se va cumplimentando una ficha que en realidad es una especie de memoria en la que el alumnado va seleccionando y poniendo situaciones parecidas y qué consecuencias han tenido. Cada mañana algunos de ellos van exponiendo la situación a la asamblea y proponen soluciones. Una cosa importante en la programación es este apartado, la coordinación interciclos. Tenemos que saber a dónde vamos y sobre todo de dónde venimos. Entonces, aquí ¿qué ha pasado? Pues hombre, nosotros en el segundo ciclo de infantil hemos enseñado a los niños a reconocer las emociones de la tristeza y el enfado, por ejemplo. Ahora le enseñamos a pedir perdón. El énfasis se ha puesto en la concienciación de arrepentirse y disculparse cuando se comete una mala acción. Vamos a ver este vídeo que es muy interesante, muy cortito pero muy interesante, donde esto es una página que se llama Hacer Familia. Nos tenemos que chupar el anuncio, nos lo saltamos y vemos. A menudo a los niños les cuesta disculparse cuando cometen una mala acción y tampoco debemos extrañarnos de que ni siquiera se arrepientan. ¿Cómo podemos enseñarles a pedir perdón? Enseñar a sus hijos a disculparse, pedir perdón, también es educarles el corazón. Enseñarles a ser empáticos, enseñarles a ser humildes, a reconocer que se han equivocado. ¿A partir de qué edad podemos comenzar? Entre los 2 y los 3 años, nuestros hijos
papá se va a acercar, levante al niño que siempre se ha hecho esto mal, y luego vienes tú y le tocas los cintos, o le das la mano, Luego hay algo muy importante en la educación que es el ejemplo. Si nosotros vamos por delante, los niños lo verán como algo natural. Entonces, el ejemplo delante supone un refuerzo positivo de la diferencia del hombre a pedir perdón. Con lo cual, el ejemplo de los padres es importantísimo, que no nos recuerde delante de nuestros hijos hacer ver que nos hemos equivocado. Y luego, muy importante que si hay espacio un poquito más grande, que además de pedir perdón, que no sea solo un modo de evitar el castigo. Si hay algo que el niño sabía que si le iba a hacer había un castigo, tiene que pedir perdón, pero el castigo, si el enfadar no se tiene que dar. Y una vez que se ha pedido perdón y que ha pedido su castigo, un beso, un abrazo, elogiar el esfuerzo que ha hecho por pedir perdón y se queda todo olvidado por cómo se ha empezado. Bien, continuamos con la metodología de esta actividad. Aquí sí que me gustaría aclarar que uno de los cambios más bruscos que se ve en los niños de primaria es que al pasar de infantil a primaria ya no hay asamblea por la mañana. Y la asamblea es algo importantísimo porque los contextualiza, es decir, llegan de su casa, algunos vienen todavía medio dormidos y entonces les ayuda a despertarse y a integrarse en el grupo y a predisponerlos ya para trabajar. Bueno, para esta actividad pues buscamos, como dije al principio, un caso real. Y le pedimos a los protagonistas que repitan esa acción. Hacemos una dramatización de lo que ha ocurrido. Y finalizamos pidiéndole a los protagonistas que elijan una carita de sentimiento y que expliquen por qué. Por ejemplo, se ha podido dar una situación que consiste en que venían por las filas y uno le ha dado un empujón al otro y otro se ha caído. Bien, entonces el que le ha dado el empujón ha elegido la carita de enfadado y el que se ha caído ha elegido la carita de triste. O por lo menos si no la ha elegido, nosotros le vamos a ayudar a que la elija. Y le vamos a decir, ¿y tú por qué estabas enfadado? O ¿y tú por qué estás triste? Y nos dirá, pues yo es que estaba enfadado porque venía, porque mi padre, porque en fin, cualquier cosa. Y entonces aquí con este diálogo le haremos entender que su enfado no lo puede pagar con el que estaba delante, que no tiene nada que ver. Bien, así sucesivamente. Lógicamente empezamos por la víctima, que es la que nos dice que está triste porque se ha caído porque un compañero la ha empujado. Aquí empezará cada uno a presentar su versión y nosotros tenemos que ir llevándolos para que el culpable reconozca la culpa, porque eso cuesta bastante trabajo, no solo a los niños de 3 años. Tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo en los políticos, ¿no? Y en otro tipo de gente mayor, ¿verdad? Y sobre todo porque a la vez, cuando reconocen la culpa, tienen que estar dispuestos a reparar el daño causado. Se tienen por lo menos que ofrecer a reparar. Y si no, también le tenemos que pedir a la víctima que lo pida, que lo reclame. Por ejemplo, si al caerse se le ha roto cualquier cosa, pues le tiene que exigir al otro que se la tiene que arreglar, que tiene que comprar una nueva, etcétera. Y además de esto, hay que distinguir una tercera fase que ya quizás sea un poquito más complicada para esta edad, que sería la de dejar claro que al reparar el daño no se ha terminado. Puede haber una corrección, un castigo, por haber hecho esta acción mal hecha. ¿Qué hacemos durante el resto de la semana cuando hemos presentado esto? Pues yo les voy a presentar a ustedes un cuaderno que se llama Cuaderno de Habilidades Sociales. Este lo ha hecho un grupo que se llama el Grupo Ambeza, que es de la Universidad de Granada, concretamente Alberto Acosta, Jesús López Mejías, Ignacio Segura y Emiliano Rodríguez. Y es, por ejemplo,
el cuaderno de habilidades sociales, este primero que les voy a presentar a ustedes, nos ofrece varias, pero es muy bueno para el primer ciclo. Por ejemplo, nos ofrece unas emociones muy concretas. Escuchar, iniciar y mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, pedir ayuda, etc. ¿Cómo lo evaluamos? Pues evaluamos la participación y sobre todo la concienciación de este alumnado con respecto a expresar si hizo bien o si hizo mal, si corrigió su acción o no. Esta evaluación lo que pretende es eso, concienciar al alumnado sobre el respeto a los derechos de los demás y también potenciar la asertividad, es decir, potenciar que cada persona no se aguante, sino que sea capaz de reclamar que se le reparen sus daños y la obligación que tiene el que lo hace de reclamar. Bien, se nos está echando un poco de tiempo encima, vamos a pasar a otra actividad, esta vez va a ser del segundo ciclo. En el segundo ciclo de primaria hemos elegido una actividad que es proteger el grupo. Hemos estado hablando durante los 2 ciclos anteriores pues, de favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración en el grupo, la socialización y las habilidades sociales. Pero esta vez vamos a dar un paso más. Habilidades y competencias sociales, conocimiento mutuo y cohesión social, y para eso queremos también añadirle técnicas de resolución de conflictos. Esta temporización es también indicativa, que más o menos sería una presentación de la situación el primer día y un debate sobre las ventajas del trabajo en grupo, y el resto de la semana pensar qué medidas pueden cohesionar al grupo y presentárselas, o sea, exponérselas al grupo. La coordinación interciclo, pues bueno, venimos del mismo sitio, ya favorecemos las relaciones grupales desde infantil. Nos ha llevado primero a establecer normas en el grupo, tales como saludar o pedir turno de palabra, también a visualizar las consecuencias del incumplimiento de estas normas, por ejemplo, estableciendo los cauces para normalizar las relaciones intergrupales, por ejemplo, pedir disculpas, resarcirse de los daños, y en este ciclo avanzamos un paso más. Hacemos importante la pertenencia al grupo. Tomamos medidas para favorecer a este grupo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la metodología. Durante esta semana vamos a ir eligiendo situaciones reales a ser posible que nos den pie para introducir cada una de estas propuestas. Que no las encontramos, que no se nos dan, bueno, pues ya las propondremos nosotros. Vamos a ver este vídeo que nos puede servir en un momento dado para presentarlas si no se nos dan directamente.
Ahora hay un segundo vídeo en el que los actores son niños. Es muy importante el sentimiento de pertenencia a un grupo, de pertenencia a una tribu, a un equipo. Por ejemplo, de ahí radica la importancia de los uniformes, por ejemplo. Los uniformes le dan sentido de pertenencia a un grupo, al alumnado, aparte de todas las ventajas que puedan tener. Bueno, vamos a irnos a una ficha del tercer ciclo. No sé si he terminado con la del segundo, pero creo que sí. Vamos a ver de todas maneras. Vamos a ir eligiendo, presentamos el vídeo, elaboramos un listado de ventajas del trabajo en equipo y durante la semana pues lo que hacemos es esto, presentar las situaciones de compartir algo, de ayudar a los demás, de responder a las bromas, de convencer a los demás, de negociar. Aquí, por ejemplo, viene muy bien una ficha que se llama, un librito, Alternativas a la agresión. Está elaborado también por el mismo equipo que les he presentado a ustedes de la Universidad de Granada. Lo vemos aquí. También de Alberto Acosta, Jesús López, etcétera. Estas serían las principales capítulos del libro. No entrar en peleas, emplear el autocontrol, responder a las bromas, convencer a los demás, negociar, compartir algo, ayudar a los demás. Como está aquí, y lo pienso publicar después para que tengáis acceso a ellos, no vamos a entrar ahora en el análisis de cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, compartir algo, que está en la página 26, es una de las medidas más importantes para aumentar la cohesión en el grupo. Compartir algo es importante porque llevarnos bien con los demás, o para que nos conozcan mejor, o hacer que los demás se sientan bien, que se sientan contentos, alegres, etcétera. Fijaros que aquí habla, esto está dirigido a ellos, a los niños. Tengan en cuenta que podemos compartir sin que nadie nos lo pida, y que al compartir algo con una persona sin que nos lo pida, la alegría suele ser mayor. Y también dejar claro que también tienes derecho a decir que no, si te piden cosas que no puedes compartir.
Si compartes lo que tienes, te sientes bien y harán que otras personas también lo hagan. Fijaros el ejemplo que pone. Aquí uno está pensando que nunca ha tenido una bicicleta y por qué no me la dejan. Y el otro dice, hombre, pues si yo le dejo la bicicleta, pues tengo al amigo, al gordito, como amigo. Decide si le gustaría compartir lo que le han pedido o dejar que lo utilicen. Entonces piensa en cómo se sentirá esa persona si comparte algo con ella, pues el gordito se va a sentir muy feliz. Bien, se la presta, le dice que tenga cuidado, el otro está muy contento, le ofrece lo que ha decidido compartir de modo directo y amable para que no quede duda de que ha sido voluntariamente. La niña que está al lado también está observando cómo se ha sentido el otro, gracias a lo que ha aprendido. Pero aquí se vuelve y dice, bueno, pues ahora ya que yo le he hecho una bonita acción al gordito, ahora quiero yo que compartas tú mi corazón. Y es claro, ella le dice que no, porque ella no tiene nada que ver con el gordito, ni tiene por qué devolverle el favor, ni tiene por qué compartir su corazón, y le responde lógicamente que ella le ha dicho que no antes. Bien. Finalmente, el material que vemos es muy simple, el que podemos utilizar. ¿Y qué evaluamos? Pues cada alumno debe pensar una situación de trabajo en grupo que sea mejor hacerlo solo, que sea mejor hacerlo en grupo que individualmente. Y entregará una ficha del tipo de la que acabamos de ver. Entonces, nosotros pretendemos evaluar la capacidad de cooperación entre ellos mediante las dos primeras situaciones que hemos hablado antes, de la compartir algo y ayudar a los demás. Mediante la tercera, que es responder a la broma, pretendemos prevenir situaciones de abuso. Esto es importantísimo, porque se suele dar en un grupo, clásicamente, lo de poner motes, en fin, situaciones de acoso. Esta ficha nos va a ofrecer la oportunidad de evitar esto en el caso de que lo necesitemos. Las otras dos habilidades finales, pues, nos van a permitir exigir la capacidad, o sea, la participación de los demás, porque también nos podemos encontrar en un grupo con el clásico vago que se aproveche de los demás. Bien, entramos ya a ver la tercera ficha, la ficha del tercer ciclo de primaria, antes de que nos quedemos sin tiempo. Esta ficha para el tercer ciclo de primaria, como no podía hacer de otra manera, no he podido evitar meter una de las cosas que más me apasiona, que es el uso responsable de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Porque quiero aclarar que esto, como tantas cosas que se han ido presentando en el progreso de la humanidad, no podemos ir contra ellas. No vale de nada prohibirlas. Terminarán arrollándonos y pasándonos por encima. De lo que se trata es de conocerlas, aplicarlas y buscar la utilidad y darle un buen uso. Prohibirlas no nos lleva a ninguna parte. Destinatario, alumnos de quinto. Bueno, aquí tenemos todos los datos. Aquí hemos cambiado los objetivos porque aquí en realidad nos vamos a centrar en otros objetivos que hemos visto anteriormente en nuestro plan de acción tutorial, que como veis eran adquirir hábitos de vida saludables, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y los hábitos de vida sobre la salud, promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente. Bien, estos objetivos que también eran, como vimos al principio, del apartado de desarrollo personal, son concretamente los de adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia, esto es lo que acabo de leer. Hemos añadido otro que también está entre los objetivos anteriores, que es concienciar a los padres y al profesorado de las ventajas de la utilización de las tecnologías, del entrenamiento en su uso y de la formación de una actitud crítica ante la tecnología. ¿Qué contenido? Pues vamos a, dentro del ámbito de educación medioambiental y educación para el consumo, nos vamos a fijar directamente en la reutilización de los terminales móviles. Dotar a cada aula de equipamiento tecnológico gratuito, cosa que además de ser muy interesante, económicamente muy conveniente, nos ayudará
a unificar cuidado de medio ambiente, educación para el consumo y uso racional de las TIC. ¿Y qué vamos a usar? Pues vamos a usar las aplicaciones que tengan instalados los teléfonos móviles que están en los cajones de las casas, porque hemos cambiado de compañía y nos han regalado otro móvil que es más moderno. ¿Verdad? Bien, nos vamos a centrar en hacer una campaña publicitaria y en hacer el blog de clase. Esta actividad, lógicamente, es una actividad grande. Podríamos ponerla, por ejemplo, que se desarrollara en 6 sesiones, pero que cada una de estas sesiones podría ser prácticamente la de una semana. Por ejemplo, podríamos plantear la problemática del cambio climático, de la saturación de basura, en fin, hacer una descripción de las consecuencias que tiene y proponer soluciones. Otro día podemos dedicarlo, otra semana, a hacer un diseño. Tema de diseño, diseñamos una campaña publicitaria, por ejemplo, podríamos titularla Reciclar equipando y publicarla en el blog del grupo, por ejemplo. Otra semana, otro día, podríamos dedicarlo a formar los grupos de trabajo. Podríamos establecer grupos que deben ser siempre mixtos, alrededor de cuatro personas, para recoger, hacer una campaña de recogida de terminales móviles que no se utilicen por las casas, o para revisar estos terminales, para clasificarlos, etcétera. También otra de las actividades que podemos hacer es recoger, distribuir las misiones. Un grupo se dedica, por ejemplo, a recoger los terminales y a depositarlos. Otro grupo se dedica a comprobar si están liberados, a comprobar qué programas funcionan. También podríamos establecer un equipo que estableciera cuáles son las necesidades de cada aula, designar un grupo responsable de ese equipamiento del aula. También podríamos crear un punto limpio en el colegio para recoger esos terminales, que no tuviéramos que ir los niños a recogerlos a las casas, sino que la gente lo trajera directamente allí. Podríamos colaborar con el ayuntamiento, con el punto limpio que tenga establecido, etcétera. Coordinación entre ciclos. Bueno, pues aquí hay una coordinación muy clara. No se trata solamente de que todo esto que hemos visto es de aplicación a todos los niveles, sino que también se visualizan las consecuencias del incumplimiento de estas normas, en fin. Y sobre todo, lo que pretendemos aquí es valorar la utilidad del trabajo en grupo, que podemos hacer individualmente. Con esta actividad yo lo que pretendo es presentar las ventajas del trabajo colaborativo, del trabajo por proyectos. No solo como un medio de presentar las ventajas del trabajo en equipo, sino también como un medio para interrelacionar los contenidos, para hacerlo significativo. Es necesario dotar de contenidos a los grupos, porque sin un objetivo el grupo decae. Los objetivos comunes cohesionan. Y aquí vamos a relacionar temas medioambientales con temas tecnológicos, pero de paso concienciamos en el terreno económico, por ejemplo, el ahorro, la optimización de los recursos. También practicamos dinámicas de grupo, planificación, organización del trabajo, elaboración de horarios, de calendario de trabajo. Y finalmente vamos a utilizar unos materiales clásicos que además eran costosos, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia, el diccionario de inglés, el atlas, la calculadora, la brújula, la agenda, todo esto está en un móvil. Y además obsoleto en un cajón de un armario. Y no vale dinero, lo reciclamos y al mismo tiempo nos ahorramos una pasta en todos estos materiales. ¿Qué podríamos hacer? Pues presentar un vídeo sobre el cambio climático nos podría servir. No he elegido ninguno porque hay tropecientos. Ver, por ejemplo, las consecuencias de la contaminación electrónica y el reciclado. ¿Cuál sería la campaña? Pues la campaña sería, por ejemplo, 2x1, reciclamos mientras nos equipamos, ¿no? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta ser consecuentes en esta campaña. Por ejemplo, no utilizaremos carteles, folletos. ¿Por qué? Porque, hombre, eso es utilizar papel y estamos en contra de la tala de árboles. Pues entonces vamos a estar en contra de la utilización de los carteles y de los folletos. Vamos a utilizar, ¿qué? Pues un anuncio en el blog de clase, que eso es gratuito. Comentarlo en las casas, que también es gratis y encima no contaminan. O visitas personales a los domicilios de familiares, de amigos. ¿Qué recursos necesitamos? Bueno, pues en principio nada, buscar en todo caso un vídeo, como he dicho antes. ¿Cómo lo evaluamos? Pues
vamos a decirle a los alumnos, por ejemplo, vamos a fijarnos en un tema concreto, vamos a elaborar la campaña pues entonces el alumnado elabora una argumentación sobre las consecuencias de la contaminación y las posibles situaciones. Y cada niño entregará después pues, una ficha sobre esto, ¿no? Esta evaluación pretende comprobar la concienciación del alumnado sobre el daño de la contaminación. Al hilo de esto, y ya voy un poquito tarde, voy a aprovechar únicamente para deciros que si queremos, por ejemplo, podríamos abrir, por ejemplo, esto que es muy socorrido, el GoAnimate, que es una página web donde yo puedo elaborar vídeos, cómics. Por ejemplo, aquí tengo uno. Lo vamos a editar para verlo. Está tardando un poco. Aquí, por ejemplo, he subido una fotografía de, bueno, de la fachada del colegio, de mi ex colegio, como decía Rafael, y he puesto dos personajes, un niño y una niña. Esta gente concretamente pues están hablando aquí de las acciones tutoriales, pero nosotros podríamos cambiar el diálogo. Esto ya lo veremos en otra ocasión porque estamos yendo al minuto 14:29. Voy a poner simplemente para que veáis esto en la vista previa. Y podríamos cambiar, como es lógico, el contenido de lo que dicen, ¿no? Podríamos cambiar los textos. Sí, a lo mejor ya dice Rafael. Listo, acabo de terminar. Voy para abajo, ¿no? Ya voy Para cerrar, ¿no? Venga.